En este vídeo te voy a enseñar paso a paso las diferentes formas de preguntar y responder a cómo estás en inglés. Hi, soy John de Blender Inglés. Si estás comenzando a aprender inglés y te resulta difícil seleccionar las frases más apropiadas para presentarte de forma coloquial, este vídeo te guiará a través de las mejores expresiones para asegurarte de crear una primera impresión perfecta. Al final de este vídeo, te verás con más seguridad al usar las introducciones básicas que usan los angloparlantes. Empecemos. Probablemente hayas visto How are you y I'm fine, thank you, and you en los libros de texto antes. Sin embargo, los hablantes nativos de inglés tienden a responder de manera diferente. Lamentablemente, la frase I'm fine todavía se puede encontrar en muchos libros de texto de inglés. No es la forma natural de saludar a alguien y en realidad puede percibirse como grosero o negativo. Por lo tanto, ten cuidado con la forma en que expresa esta respuesta. En primer lugar, deberías empezar preguntando How are you? How are you? ¿Cómo estás? Una respuesta positiva podría ser Fine. You? Fine. You? Bien, bien. ¿Tú? Very well. Thank you. Very well. Thank you. Muy bien. Gracias. I'm good, thanks. You? I'm good, thanks. You? Estoy bien, gracias. ¿Tú? I'm great, thanks. And you? I'm great, thanks. And you? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Okay, thanks. You? Okay, thanks. You? Bien, gracias. ¿Tú? I'm all right. You? I'm all right. You? Estoy bien. ¿Tú? Sin embargo, puede haber ocasiones en las que no se sienta bien. Una respuesta negativa a esta respuesta podría ser not so good. Not so good. No muy bien. Not great. Not great. No muy bien. Not so well. Not so well. No muy bien. Well, a bit tired, sick, sleepy. Well, a bit tired, sick, sleepy. Un poco cansado, malo, somnoliento. Things have been better. Things have been better. He estado mejor. Ahí tienes. En tan solo unos pocos pasos, ahora puedes preguntar y responder a la pregunta ¿Cómo estás en inglés? Espero que hayas disfrutado este video tutorial. Recuerda darle un like, comentar y suscríbete a nuestro canal para futuras lecciones. Thank you for watching. See you later.